Clase de estadística inferencial. La distribución normal. Distribuciones de probabilidad de variables continuas. Bueno, fue Moivre quien modeló la forma de la distribución normal. Claro, en aquel momento no lo utilizaba como distribución de probabilidad, únicamente estaba modelando la forma que tenían el valor de los coeficientes del desarrollo binomial. Recuerden ustedes que en el triángulo de Pascal los coeficientes en cualquier línea nos dan los coeficientes de los términos del binomio elevado a la potencia que corresponde en esa línea, a la 0, a la 1, a la 2, a la 5, por ejemplo. En el 5, por ejemplo, solo los coeficientes serían 1, como siempre, el primero y el último es 1, el segundo serían 5 y el penúltimo también sería 5, y los dos del medio serían 10 y 10 respectivamente. Recordemos eso. Además, recordemos que estas cantidades no son otra cosa más que las combinaciones posibles de un número dado, por ejemplo, el número del término, el tercer término, por ejemplo, en el de 5, en el término 3 del binomio a la quinta, su coeficiente es 10, nos da el número de posibilidades en las cuales se puede ordenar, se pueden acomodar sin importar el orden, tres elementos de un conjunto de 5. Así, con ese valor, nosotros sabemos que es el número de combinaciones que utilizamos precisamente para probabilidad. Bueno, en ese momento, para conteo se podía utilizar. Moivre fue entonces el que modeló la forma, que si ustedes lo grafican para números más grandes de la potencia n, los coeficientes binomiales, son precisamente la gráfica de la campana. Por otro lado, Bernoulli estuvo trabajando en encontrar la relación entre la distribución entre la probabilidad y las gráficas de la frecuencia, donde él suponía que había una relación entre ellas y trató de encontrar el error entre estas gráficas o la relación entre ellas, pero no llegó más allá. Nosotros sabemos que el conteo precisamente tiene que ver con estas distribuciones de frecuencias y además con la probabilidad ahora. Bien, pero fue Gauss quien utilizó esta distribución. Lo consideró como la distribución adecuada para los errores de medición con el método de los mínimos cuadrados, desarrollado como método para ajustar medidas en astronomía. Ya saben, Gauss, hay buena cantidad de, de desarrollos que se le deben a él en física, en matemáticas, en astronomía. En este caso, en el de los mínimos cuadrados, y precisamente en utilizar esta distribución que ya había modelado Moivre en astronomía y en errores, y como distribución de probabilidad. Bueno, se dice que una variable y tiene una distribución normal de probabilidad si y solo si la función de densidad es esta que modeló Moivre y que se denomina función de distribución normal o la función de distribución gaussiana o campana de Gauss.
es la distribución de probabilidad continua más utilizada. Si y es una variable aleatoria normalmente distribuida con parámetros muy sigma, entonces el valor esperado de y es precisamente el mu y el valor esperado de la función de la varianza es sigma cuadrada. La forma de la curva de esta función de densidad es la famosa campana, asintótica en ambas direcciones a cero. Esta es una función cuya integración analítica no existe, por lo cual es necesario utilizar métodos numéricos para evaluarla. Además, todas las aplicaciones de cómputo lo hacen de manera numérica. Nosotros somos los únicos que somos capaces, los seres humanos, de hacer integraciones analíticas. Utilizaremos estos métodos numéricos como ilustración para didáctica. En particular, utilizaremos el método de los trapecios por ser de fácil comprensión y por otro lado es más exacto que el método de los rectángulos, que requiere muchas iteraciones para tener una exactitud buena. Existen más métodos numéricos, entre ellos, por ejemplo, las aproximaciones con polinomios. Pero el del método de los trapecios es de fácil comprensión y de fácil utilización. Método de los trapecios. Entonces, como toda integral es una área que ya vimos nosotros en cálculo y en general el cálculo de probabilidades es el cálculo de las áreas abajo de la función de densidad, entonces el problema de calcular aproximadamente la probabilidad, aproximadamente, claro, porque es una integración numérica, la probabilidad mediante una función de densidad, se reduce a calcular la suma de las áreas de estos trapecios. En la figura esto se logra con las áreas de un rectángulo y un triángulo, así que tenemos un rectángulo y un triángulo arriba. En ocasiones la función pasa por debajo, por lo tanto estamos calculando con exceso. O en ocasiones como aquí, es por debajo, por lo tanto la función pasa por arriba, por lo tanto es con defecto. En un caso tenemos un error o ya sea de sobra o de falta. Bueno, entonces minimizamos este error, que es esta área que no está sombreada, que es este pedacito que está aquí de arco. Lo minimizamos aumentando el número de iteraciones, se dice, o aumentando el número de intervalos en los cuales vamos a subdividir el intervalo en el cual queremos calcular la probabilidad. Bien, entonces hacemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues simple y sencillamente la base vale delta x o delta y en nuestro caso, y la altura es la función de densidad, y la podemos calcular, la función de densidad y la función de densidad más delta x, es decir, que el área del rectángulo sería base por altura, sería delta x por f de x, y el área del triángulo sería un medio de delta x, que es la base, y la altura, que sería f de x más delta x menos f de x. Sumamos estas dos áreas y ya tenemos el área de un trapecio, y sumamos a todos los trapecios que queramos integrar y ya tenemos la integración numérica aproximada de la probabilidad. Luego, ¿qué nos da la probabilidad? Luego, para incrementarlo, tendríamos que incrementar el número de intervalos en los cuales dividiríamos para minimizar ese error. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra aplicación. Y bien, así, si yo tuviera, por ejemplo, z, una variable aleatoria normal con media 0 y desviación estándar 1, recordemos que las aplicaciones de la distribución normal están normalizados con una media 0 y desviación estándar 1, y si nosotros queremos utilizar en otros casos, bueno, vamos a ver ese caso. Tenemos que hacer una normalización. Bueno, encuentre p de z mayor que 2. Vamos a nuestra aplicación en Excel. Aquí está z mayor que 2, entonces nos iríamos en z hasta el 2,
Vamos a llegar hasta el 2. Ya casi. Ahí. Aquí está el 2. Aquí está el 2. Y leemos la columna de z mayor que z, mayor que 2. Va a ser 0.0228. Ahí estaría. La probabilidad de que z esté entre menos 2 y 2. Vamos a poner en acción nuestra aplicación. La columna G también entre menos 2 y 2, o sea, es esta. Nos va a quedar 0.9544. Vamos aquí está 0.9544 entre 2 y 2. Y de 0 a 1.73. ¿Cómo es 0 está centrada en el z igual a 0? Entonces tenemos la misma columna F. Aquí estaría la misma columna F para z igual a 1.73. Vamos a 1.73, de 0 a 1.73 es la misma que está aquí, pero no, la E, z menor que 1.73. Aquí está, punto 4582. Punto 4582. Y así lo leemos. Porque mu es igual a 0 y sigma igual a 1, el valor 2 está en realidad a 2 desviaciones estándar sobre la media. Estamos leyendo las respuestas directamente en nuestras aplicaciones, así que esta es la respuesta. Otros valores esperados de los parámetros, pero claro, no siempre tenemos mu igual a 0 y sigma igual a 1. Z es la distancia desde la media a una distribución normal expresada en unidades de desviación estándar, es decir, está normalizado. Y si tenemos cualquier otro valor, pues lo que tenemos que hacer es hacer una transformación, que también ya vimos en álgebra y en cálculo. Lo único que tenemos que hacer es recorrer nuestro valor de y hasta que me dé 0 en la media. Así que le tenemos que restar la media precisamente para recorrerlo a la derecha, o bien si lo tenemos del otro lado hay que recorrerlo a la izquierda. Y normalizarlo sobre sigma. Y así, cualquier valor de y que tengamos, haríamos esta operación y ya lo podríamos trabajar con la tabla de z. Pero en nuestra aplicación nosotros podemos hacer eso sin necesidad de hacer la normalización, sino que podemos poner los valores aquí y aquí en la columna F4 y 5 para la mu y la desviación estándar, la media y la desviación estándar, colocarlos en estos lugares y leer en la columna H la columna F para la cola superior de la función de distribución normal. Así procederíamos. Bueno, por ejemplo, las calificaciones para un examen de admisión a una universidad están normalmente distribuidas con media 75, desviación estándar 10. ¿Qué fracción de las calificaciones se encuentran entre 80 y 90? Solución: la fracción deseada de la población está dada por el área y vamos a ver otros valores de los parámetros y la aplicación en Excel. Entonces sería Z1, habría que normalizarlo, sería el valor de Y, que son 80, menos la media, que son 75, entre 10 es 0.5, o bien Z2 y Z2, perdón, que sería el otro valor de Y, que es 90 menos 75 entre 10, que es 1.5. Así que nos iríamos a nuestra tabla entre 0.5 y 1.5. Entonces aquí estaría el de 1.5, el de 1.5 sería este, para menor que 1.5 sería este, aquí está, 0.4332, y el de 0.5 que sería este valor. Ya llegué, 0.5, aquí está. Y
Si tomo los dos menores y hago la resta, obtengo el valor que ando, que nos piden calcular. Este estaría aquí. Entonces, los ponemos aquí. Serían de 0.5 y 1.5. Hago la resta y era 0.3085 y 0.0668. Si hago la resta, 0.2417. Pero también lo dije que lo podemos hacer, dijimos nosotros, 75 y desviación estándar 10. Lo podemos hacer directamente con nuestra aplicación. 75 y 10. Y buscarlo entre 80 y 90, ¿no? Entre 80, aquí está 80, y 90. Entonces ocuparíamos este valor, 0.3085, que es el mismo de 0.5, obviamente, y 90, pero sin necesidad de hacer las operaciones anteriores. Vamos hasta 90. ¿Dónde está? 90, 89 y 90. Y aquí está 90. Punto 0668. Punto 80. Punto 60668. Aquí están los dos valores leídos directamente o normalizando. De ambas maneras, siendo la segunda mucho más sencilla, claro, porque no tenemos que hacer las operaciones, evitando también algún error en esta operación. Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado.